Bienvenidos una vez más, está conmigo Leo, mi amigo Leo, es porque ustedes lo pidieron y ya saben que yo estoy para complacerlos. Parte 2 con este temazo. Mi Leo, todos, también de ustedes. Mucho gusto. Gracias. Te quiero mucho, Leo. Gracias por compartirnos. Y bueno, pues ya lo estamos viendo que el público pidió la parte 2. En la semana pasada, vayan, píquenle, nos quedamos justamente con Azrael, que es el ángel de la muerte. Bueno, sí, citado por textos antiguos, ¿no? La Biblia en Éxodo número 12 habla de una matanza que este ángel realiza, ¿no? Por lo tanto, es denominado como el ángel de la muerte o el ángel de la mortandad, ¿no? Es la entidad que se presenta cuando hay este tipo de calamidades donde las cuales son, se puede decir magnicidios, ¿no? Son mortandades, son pestes, ¿no? Él se hace presente. Y aquí, curiosamente, el texto hebreo original a la cámara, platícales a la cámara. No lo nombra el original, ¿no? Entonces se piensa que es el mismo Ser Supremo el que baja a realizar estos ajusticiamientos, ¿no? Pero bueno, en el caso mío, él llega, pasaban de la 1 de la mañana, el hospital se queda en silencio, se apaga toda la luz, solo se escuchaban los vasos con la efervescencia de los oxígenos, de todos los oxígenos de las camas. No sé cuántos había, si eran 15, 20, 14, pero todos los vasos al mismo tiempo están produciendo esta efervescencia, como si les pusieran un Alka-Seltzer, ¿no? Y ahí de pronto yo veo una figura grande, enorme, que cruza la boca de mi cubículo, que tenía una cortina central que se había quedado como columna, se veía un hueco del lado derecho y otro del lado izquierdo, y él cruza, y me pareció muy curiosa la forma. Oye, Leo, espérate, ¿al cuánto día? En la semana pasada, píquenle, estamos hablando del tema muy grave que pasó, Leo. Estuviste internado 42 días por COVID y dentro de, ¿cómo se llama la sustancia que se segrega en? Dimetiltriptamina. Ok, ¿a qué DMT. Noche? El DMT, exacto. ¿Al qué número de noche de este mes y medio casi que estuviste, viste ese ángel? O ese ángel de la muerte, vaya. No, esta sombra. Es justamente la primera noche. Ah, ¿la primera? La primera noche, sí. Después de que yo escuchaba a los niños dentro del hospital, y después de que había visto estas visiones que vi en la carretera cuando venía en camino a internarme, es cuando yo veo el ingreso. Él venía vestido de samurái, pero tenía una forma muy rara de caminar. Caminaba como una bailarina de ballet. Y entró por el lado izquierdo de la cama. Yo estaba en una cama de emergencia, que es una cama con ruedas, pero no es una cama de hospital, pero es una cama de choque, que tiene barandales. Estaba todo conectado, no sé si recuerden que les dije que tenía los diodos, el catéter, la mascarilla, el oxímetro, nada más tenía 3 dedos libres, era lo único que tenía, los de la mano izquierda. Y entra del lado izquierdo, entonces yo, pues imagínate qué te vas tú a pensar que entre un samurái al hospital. Y además yo estaba recostado, pero era enorme. Yo creo que medía cerca de los 2 metros. Y olía a bosque. Y el pelo no era pelo, era heno. La estructura del traje era como la concha de las tortugas. Ay, ¿cómo crees? Y tenía signos, todo el traje tenía signos antiguos, y atrás traía un escudo con un signo, traía un signo en el centro y traía un sable. Y el tipo me empezó a insultar en perfecto español y con mentadas de madre. ¿Qué te dijo? No, me dijo cosas horribles. Me dijo que me estaba esperando, que estaba, al analizar al paso del tiempo el lenguaje y todas las expresiones, yo me di cuenta que me estaba retando a resistir, ¿no? Porque me dijo, aquí voy a andar, te voy a estar esperando, ¿no? Y de pronto salió, así como entró, salió con los pasos de bailarina de ballet, así. Claro, no como bailando ballet, pero sí caminaba como que flotaba, ¿no? Como si fuera de puntas. Sí, exacto. Como de puntas, como que los botines que llevaba eran Ay, como me de paras puntas. los pelos, Leo. Y en el momento en que se va,
todos los vasos de los oxígenos acentuaron su efervescencia. Ahí me di cuenta que se había ido. Fue... O sea, entonces, oye, Leo, ¿tú eres el único despierto? ¿Alguien se dio cuenta de esto? Es que yo ya no tuve contacto con ninguno de los personajes que estuvo ahí conmigo. No sé cuántos se murieron, no sé cuántos vivieron. Y bueno, la enfermera Laurita, que al paso del tiempo empecé a hacer conexiones para agradecer, por gratitud, con mucha gente que me ayudó a vivir, no lo vivió, ella no lo vivió, por supuesto. Pero no fue lo peor. Lo peor vino al siguiente día. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Los tienes así. Bueno, cuéntanos ahí a la cámara, please. Al siguiente día, después de pasar la noche, vas viendo que el amanecer, y cuando ya está la luz plantada en todas las áreas, yo estaba con los ojos cerrados, permanecía así en ese estado alfa, o sea, no dormido, no despierto, y además nos tenían en pronación todo el tiempo. ¿Qué es pronación? Había que estar boca abajo. Porque al estar boca abajo liberas, no oprimes los pulmones. Cuando estás boca arriba, tu organismo comprime a los pulmones. Entonces nos pronaban para que los pulmones no tuvieran peso, el peso corporal encima. Uh-huh. Así que yo me enderecé y cuando abrí los ojos me percaté de que explotaba en mi visión una luz verde, un color verde, como la explosión de un volcán, como cuando se revienta una burbuja, es decir, se abría de la nada un color verde que iba invadiendo mi visión. Y yo sabía que era la muerte. O sea, de ahí el color verde se volvió una fijación en mí tremenda, porque yo sabía que era la muerte. Y es que ahí hay que entender que cuando se libera la dimetiltriptamina, de acuerdo a las opiniones ahora, digamos, que se han generado en torno a todo este fenómeno, se dice que el cuerpo astral se coloca junto a ti, o yo digo que no se coloca junto a ti, porque había alguien conmigo, siempre hubo alguien conmigo. ¿Y cómo sabías? ¿Sentías lo sabías, o veías? Lo sabes. Sí, por eso, pero sientes. Pero no lo ves, no se lo sabes. Sientes. Lo sabes. Lo sabes. No lo sientes, lo sabes. Sabes que hay alguien ahí. Incluso hablas con él. ¿Sí? Y esa persona te habla en el inconsciente, te habla en alguna parte de ti y lo entiendes perfectamente. ¿Sí? Es como un familiar, es como... Y el cuerpo astral, ¿no? Los filósofos dicen que es exactamente el espacio, la conexión, la relación entre el alma y el cuerpo mental. ¿No? Entonces, ¿esto dicen los filósofos? Eso dice la filosofía, sí, varios filósofos lo afirman. Pero evidentemente hay quien establece que es el ángel de la guarda, ¿no? Hay quien dice que es el ángel de la guarda y hay quien habla de almas interiores. Hay que recordar a Tabucchi, que habló sobre la confederación de las almas, y bueno, toda esta gente que ha trabajado la despersonalización. Sin embargo, yo sabía que era la muerte. Entonces cerraba los ojos. Con el verde. Primero el verde. Interrumpía el proceso. Abría los ojos y se generaba la explosión. Haz de cuenta una abertura. Haz de cuenta como cuando estás viendo el cine y se rompe la cinta, así. Crecía y me invadía completamente la mirada. De verde. Sí, entonces yo resistía, aguantaba así, cómo iba creciendo, y de pronto cerraba los ojos para que no me llenara la vista, porque sabía que al llenarla, yo me moría, sí. En ese momento moría, sí. Entonces esto llega el personal de la mañana, llega Laurita, que le mando un beso, una enfermera magistral. Yo le digo que era una mariscal de campo, o sea, como entraba a la sala y daba instrucciones, a ver, mis niños, aquí a respirar, así, a esto, el otro, daba indicaciones. Era una mujer de un alma enorme y bajita de estatura, por cierto, Laurita Pérez. Y bueno, ya ahí... Llega Laurita y... me dice que por qué tengo los ojos cerrados. Y yo le digo, es que veo esto. Y me dice, es que no ha dormido, duerma, trate de dormir. Y luego me dijo, si usted continúa, dígale al médico. Llegó el médico. ¿Por qué no abre los ojos? Es que estoy viendo esto. Y me dice, bueno, trate de descansar y ya pues coma. Pero si continúa le voy a mandar al oftalmólogo. Pero la cuestión fue peor.
¿Qué? Ay, Leo, cuando se pone Porque peor, cuando sigue yo algo peor. empiezo a abrir los ojos y a tratar de sortear la luz verde, me doy cuenta que exactamente atrás, a 1 metro de distancia, hay un personaje. Y ese personaje, ¿Atrás de la luz verde? atrás de la luz verde, se asomaba. O sea, estaba frente a mí, a 1 metro, y al principio lo que vi era un payaso. Tenía Ay, las dile a la cámara, por cejas favor, por favor. pintadas, la nariz roja, ¿no? Era un tipo que tenía la cara pintada de blanco tipo guasón, pero así mal pintada, o sea, se veía de una corrientez y de una despreocupación por la imagen, y tenía una bata blanca, tipo Patch Adams. Ahí, a la bolita, diles a la cámara, por favor, por favor. Tipo Patch Adams, ¿no? Y ahí él se asomaba y me quería decir cosas, gesticulando, no hablaba, era mudo, no hablaba. Entonces me quería decir cosas. Y con las cejas, entonces empezó a resultarme molesto. Porque yo pensé que era de estos payasos que van a los hospitales a tratar de distraer y de hacer reír a los enfermos, porque hay un equipo muy grande de payasos en el mundo que hacen esta labor. Sí, claro. Sí, entonces yo pensé, dije, ¿a quién se le ocurre mandarnos un payaso ahorita que nos está cargando la fregada? ¿No? Pero luego me di cuenta que no, ya me di cuenta que era una alma rara y la empecé a mirar porque no me lo permitía la luz verde, pero cuando la luz verde se va, cuando yo... ¿A los cuántos días? ¿A los cuántos días? Al segundo día. Al segundo. Sí, te estoy hablando del segundo día. Ok, al segundo ya se quita la luz verde y es el payaso. Ya había muerto don José, habían pasado diferentes cosas, pero entonces empieza a aparecer este payaso. Y entonces vienen a hacerme una tomografía, una placa torácica. Vienen hasta la cama y ponen el equipo. Y entonces yo me mantenía con los ojos cerrados, no quería ver ni la luz verde ni al payaso, ¿no? Pues yo no quería que me cargara el payaso. Literal. Y así es que de pronto, cuando ellos están, yo dije, ay, bendito sea Dios que ya se fue. Y cuando lo veo, está detrás, sentado en el aire. Estaba con la pata columpiándola y mirándome todo el tiempo y checándose las uñas. Y ahí fue que me di cuenta que tenía las manos negras, como si hubiera escarbado la tierra. Tenía las uñas horribles, negras, así, como si hubiera escarbado la tierra, ¿no? Y luego ahí pude ver los zapatos. Y en los zapatos estaba, él los había cubierto con pintura blanca, porque eran originalmente negros, son los zapatos de payaso, ¿no? Pero no eran negros y les había mal pintado así, blanco. Y entonces cuando él, digamos, está balanceando el pie, me doy cuenta de que tiene barro en las suelas. Y entonces dije, no, esto no es bueno. Esto es de otro mundo, de otra cosa. O sea, y ahí se va esta gente que me tomó la placa torácica. ¿Todo eso estaba sucediendo mientras que estaban tomando la placa? Sí. ¿Y tú no tenías común para decir, oigan, ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? No, es que yo estuve a punto de preguntarles, incluso a los enfermeros, pero te entra un rubor, porque como estás oyendo lo demás, como estás no hay secretos, no hay ningún secreto ahí, o sea, no, toda la información que das, todo mundo la oye, te oyen cuando haces del baño, no te oyen que los demás que hablas. Escucharan que tú preguntabas. Yo de pronto tenía un rubor y dije, estos van a pensar que me estoy volviendo loco. Ah, te dio pena. O sea, sí, fue una pena, una vergüenza, pero no les pregunté, ¿no? Incluso el tercer día llega a ponerme la vacuna, el tocilizumab. ¿El qué? Tocilizumab. ¿Qué es eso? Es una ampolleta, una vacuna que trajeron de Corea, que habían aplicado en 125 chinos. Y yo, por un consentimiento informado, acepté que me la pusieran, que es un medicamento que en Corea usan para la fiebre reumática, pero estaba funcionando. O sea, yo creo que al probar medicamentos para salvar a la gente que estaba muriendo, lo probaron y funcionó. Entonces a mí me dijeron, ¿quiere que se lo pongan porque usted cumple con el perfil, porque no toma, no fuma, no se droga, hace ejercicio, es decir, está sano? Y yo dije, sí, yo lo que sea para vivir. Y les firmé. Y entonces mi familia, y ahí le agradezco a todos los que cooperaron, pues, compraron el medicamento que en este tiempo era carísimo y lo trajeron vía España, al siguiente día llegó. Pero bueno, recuerdo que cuando vino el enfermero a ponerme ese medicamento, yo estuve a punto de decirle, oye, ¿no viste lo que yo vi? Porque llega un momento en el cual ya en la tarde desaparece el payaso y desaparece el color verde. Y yo dije, bendito sea Dios, esto ya va mejorando.
Pero ¿funcionó el medicamento no, algo así? todavía no me lo ponían. ¿No? No, eso fue al tercer día. Y entonces ahí fue cuando me dijeron que si lo aceptaba, ¿no? En el tercero sucedió una cosa que el día pasó maravillosamente bien, yo me sentía muy bien, ya casi cantando victoria, si voy a vivir, yo creo que sí, yo creo que la libro, pero el oxígeno no subía, ¿no? Se mantenía, pero no subía. Y esa era la condición para que tú pudieras pasar a otro nivel, ¿no? Si Claro. bajaba tu oxígeno, te intubaban. Y bueno, ahí ya eso de las 6 de la tarde, cuando empieza a pardear la tarde, ¿Qué día ya vamos? ¿En el qué día vamos? tercero, El tercero, sí, ajá. llegaron 3 mujeres. Estas las vi igual a través de la boca del cubículum. Estaba ya sellado el espacio donde había muerto don José y pusieron una camilla atravesada. Y una de ellas se sentó sobre la camilla. Y ellas venían vestidas como de estas edecanes de las competencias de autos de carrera. Sí, brillaba, el cuerpo les brillaba como gatúbelas. Okay. Ah, ya sé, sí, Eran sí. esbeltas, muy bien formadas y hablaban en una lengua rara. Yo más o menos le encuentro parecido con el turco, o sea, Ajá. el kurdo, por ahí, pero hablaban así. Y de pronto una entra y me empieza a acariciar. Entonces, indefenso, y me empezó a tocar las piernas y empezó a excitarme. Ajá. Y al mismo tiempo subió hasta mi rostro y me dijo, pregúntame lo que quieras saber. Y yo le dije, no, pues yo tengo dudas, pero pregunta ninguna. No me daba espina. O sea, ya lo vivido me había creado ahí un escepticismo así de con quién estás tratando, ¿no? O sea, quiénes son, qué tipo de visitas tienes, ¿no? Y de pronto me insiste, y ese insistente, y le dije, no, bueno, yo tengo dudas, y soy muy curioso, ¿no? Entonces, pues sí, pues quisiera saber cuánto va a durar más la Tierra, pero pues como ya no voy a estar, ¿Le dijiste? si quisiera saber cuánto tiempo más va a durar la Tierra, este mundo, este planeta, ¿no? Pero pues como ya no voy a estar, me da lo mismo, ¿no? Y se enojó muchísimo, se enojó y recuerdo que sacó la lengua y vi la lengua, era gigantesca la lengua, era así como de serpiente, no así en Y, pero sí era grande, era como del cantante este de Kiss, así larga, así, Sí, sí, sí. sí, una lengua grande y era muy bella y entonces salió y entró la segunda. Y la segunda fue más insistente y más drástica, ya no me preguntaba con el tono de la seducción, ¿no? Ya me exigía, ya era ¿Qué te una, dijo? igual me pedía qué quería saber, que me podía contestar en ese momento, ¿no? Y yo, pues, la idea era no caer, ¿no? Entonces, sí, yo le dije, ¿quiénes son ustedes? Y ella me contestó, somos reposantes. ¿Somos reposantes? Reposantes. Esa palabra se me quedó perfectamente grabada. Me dijo, somos reposantes. Ujú. A esta segunda, que igual me intentó seducir, me tocó los genitales, me besó el lóbulo del oído, o sea, y que yo decía, oye, pues que no tienen miedo de infectarse, ¿qué andan haciendo aquí? ¿No? Váyanse para el autódromo, ¿no? Qué no De pronto, inventes. en la tercera entra y todavía es muchísimo más. Incisiva. Sí, 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 fue más radical. O sea, Ujú. ahí cuando me tocó una fibra muy delicada, cuando me dicen, no quieres saber si vas a vivir o no. Ahí sí estuve a punto de decirle sí, dime si voy a vivir o no. Ujú. Pero fíjate que en casa fuimos lectores ávidos de la Biblia de niños, se nos dio una educación con mucha literatura y entonces eh, eh, tengo muy claras estas resistencias de Job, de estos personajes bíblicos, ¿no? Que sí de alguna manera a mí me motivaron y me resistí. Me resistí y le dije no. Si fuera a morir o fuera a vivir, ustedes no me van a salvar ni me van a dar más vida porque ustedes no son dadoras de vida, ¿no? Y bueno, enfurecidísima se salió, pero es que también como que les avisaron que alguien venía. O sea, como haz de cuenta que nos van a descubrir. Y entonces así en este plan de comadres que Sí. tienen las mujeres, se acercaron, se hablaron en voz baja y se fueron, se las perdí en las sombras. Y a los minutos, 10, 15, 20 minutos, llegó el enfermero con el medicamento. El medicamento que yo aseguro que me salvó la vida.
Pero, o sea, ¿tú sientes que ellas que se fueron porque venía el medicamento? no lo sé, no lo sé porque yo no pude ya siquiera elucubrar sobre lo que ocurría en el pasillo y hacia el fondo, ¿no? Pero ellos se sintieron, de este momento en el cual nos van a descubrir, corre, ¿no? Esa fue la actitud que asumieron y las tres se unieron y se tomaron así de entre las manos y salieron corriendo. Vi sus figuras correr, ¿sí? Eran bellísimas, eran el demonio. Eran el demonio, el demonio. Ya cuando salí, al platicar con mi primo Edson, al cual siempre le agradezco mucho el que él me haya auxiliado en estos tiempos tan críticos, porque mis hijos eran menores de edad, este, em, hablamos justamente de los reposantes, y los reposantes, bueno, lo puedes ver en Wikipedia, son los sucubos y los incubos, ¿no? Los demonios que atormentan al ser humano, y particularmente en los periodos críticos, ¿no? Son demonios que, por ejemplo, los santos, los hombres santos, que pues, evidentemente trabajan mucho el DMT, la dimetiltriptamina, ellos la saben despertar, la saben abrir sin estupefacientes, sin estimuladores, abren, porque pues, es la glándula pineal, ¿no? Ahí está radicada el DMT. Entonces, a ellos los tientan estos personajes, los reposantes. Oye, Leo, después de lo verde, después de estas entidades y demás, ¿te acuerdas que un día me platicaste de que te fuiste para otros lados? Sí, ahí es el cuarto día. El cuarto día, ya después del medicamento, se esperaban las reacciones del medicamento, porque pues, evidentemente había reacciones. Entonces paso la noche, al otro día, pues me dan las noticias de que no había reacciones todavía, iban a observar otras 24 horas, pero que no había, el organismo, mi organismo no había rechazado el medicamento, ¿no? No me había generado convulsiones, ni todas estas cosas que en el 5% de las personas que les aplican ese medicamento, ocurren. Entonces, pues yo estaba muy feliz, ¿no? Ya no veía colores verdes, ya no veía ya no, dije, ya no me cargo el payaso, ahora ¿sabes qué? Pues bueno, a desayunar y todo bien, y a conversar venían los doctores, y yo pues, siempre soy muy preguntón y muy platicador y esto. Y entonces yo creo que eran casi las 12 del día, pasaban de las 11, en el cual ya aseada la cama y todo, me senté y cerré los ojos, ¿no? Y en el momento en que cerré los ojos, haz de cuenta como si hubiera trabado un gancho, o sea, sentí el embrocamiento, así como cuando una pieza entra, así, no, o sea, y de pronto empecé a subir, ascender, ascender. Empecé a mirar, evidentemente, el plano a subir, ¿no? Y había alguien ahí, iba conmigo alguien, y hablaba conmigo, a una velocidad impresionante. Impresionante, empecé a dejar de ver el planeta, empecé a ver las estrellas, empecé a pasar estrellas, empecé a ver las galaxias, así como cuando vas al planetario, para arriba. Y luego me movió en línea horizontal a una velocidad impresionante, impresionante. Y yo sabía que estaba en el universo, fuera de la estratosfera, no sé, porque tú sabes que has corrido en motocicleta sin casco, o has andado en lancha, o cuando alcanzas velocidades en el auto con la ventana abierta, pues el pelo, ¿no? La cara, esto que te golpea el viento, ¿no? Ahí no había eso. Pero íbamos a una velocidad impresionante. Y llega un momento en el cual nos detenemos en un punto exacto donde me dice, hasta aquí podemos llegar. ¿Te dice o sabes que te dijo? No, él me dijo. Él me lo dijo. O sea, ¿tienes el recuerdo de hay un lenguaje interno. El lenguaje interno. Como cuando estás hablando contigo mismo. Sí, ese lenguaje interno. Es algo que te dice. Sí. Esto, hazlo. Hasta aquí podemos llegar. Me lo dijo. O sea, las palabras las tengo. Hasta aquí podemos llegar. Podemos llegar, me dijo. Entonces, yo vi enfrente un organismo hermoso. Hermoso. ¿Cómo? Era como, si tú lo miras lateralmente, era como una dona, pero todo estaba hecho de gajos, como la mandarina. Pero todos los gajos eran poliedros y eran perfectos, se embonaban unos con otros y giraba, como cuando se gira una serpiente, giraba, ¿no? Todos, veía yo los engranes de este organismo, ¿no? Los veía girar
perfectos. Era la perfección absoluta. ¿Sí? El color era rosáceo claro. Era un color tan bello, no es por discriminar, o sea, me encantan todos los colores, pero no sé, era como de un color de carne bello y daba la impresión de las gomitas, las que uno come, la impresión así, la atracción, la seducción, era bastante atractivo, un cuerpo que era como un órgano de nuestro organismo girando. Y de un lado, hacia abajo y hacia arriba, brotaban una cantidad como de brasas, pero eran luces que se proyectaban en el firmamento hacia arriba y hacia abajo, así constantemente, como un anafre cuando salen todas las Sí, pues como estelas de carbono, es así, ¿no? Sí, así es. sí. Así aquí salían, pero eran luces que se proyectaban al infinito, para arriba y para abajo, y giraban. Y entonces este cuerpo astral, este ser que iba conmigo, me dijo, ella es la Virgen. No es como ustedes la representan. ¿Sí? Comprendemos que ustedes todo lo humanizan. ¿Sí? Su percepción es lo que alcanza, pero esta es la Virgen. Aquí nace toda la vida del universo. Aquí está concentrada toda la vida del universo. Es perfección y pureza absoluta. Y entonces yo me incliné, empecé a agradecer, gracias, 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 y empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, de una manera en que salió no sé cuánto de mí, a llorar y a dar las gracias, solo a agradecer. En ese momento yo sabía que iba a vivir y abrí los ojos y ya estaba nuevamente en la cama. Y ahora que yo he investigado todo esto, justamente se habla de abducciones a través del campo astral, que la dimetiltriptamina es un gran activador, transportador, no, es un como la gasolina, ¿no? Combustible. Es un combustible, es efectivamente, bueno, evidentemente, de lo que se ha descubierto en torno a este sensacional químico que todos tenemos, que tienen las plantas, que tienen los animales, ¿no? Y que antes, debido a esta atrofia imbécil de haber detenido la investigación en los años 60, se consideraba que era ruido fisiológico. Fíjate nada más. ¿Cómo que ruido fisiológico? Sí. No se sabe todavía a ciencia cierta por qué lo tenemos y por qué lo producimos, ¿no? Sin embargo, evidentemente ahora han avanzado nuevamente las investigaciones y se dice que, en primer lugar, se ha comprobado que es el lenguaje de las plantas. Por lo tanto, cuando uno utiliza plantas espirituales, ¿no? Esa sustancia es la que ayuda a enlazar al ser humano con el lenguaje de las plantas, con la información que tienen las plantas. Oye, y entonces al enlazar con el lenguaje de las plantas sí se comunican con el cosmos, es un poco como Las plantas tienen una comunicación absoluta. En primer lugar la tienen con el núcleo de la Tierra, ¿sí? Porque el núcleo de la Tierra, micelio, en el caso específico de este planeta, y ahí pues tengo que citar que toda esta teoría a mí me la dio mi primo Leonel Lechuga Gutiérrez, el doctor Leonel, que es el que desarrolló el espacio Metatron, un científico, doctor en arquitectura por la Universidad de Copenhague, en fin, que murió el año pasado y al cual le lloro todavía, y lamento mucho su muerte, que era un erudito. La Tierra es un órgano, como el que yo vi en el universo. O sea, los planetas son órganos, ¿no? Y respiran. Y esto acaban de tomar una fotografía de la energía de la Tierra. Es decir, tiene una energía. Entonces, nosotros producimos energía negativa. Y esa energía la absorbe la Tierra. Y entonces, por lo tanto, el núcleo de la Tierra, que es a donde está concentrándose la energía negativa que producimos, en determinados tiempos más, en determinados tiempos menos, pero en este pues ni se diga, está estresando, por lo tanto hay más actividad volcánica y hay más actividad sísmica. Porque como todos los organismos, si tú te llenas, estornudas,
Claro, Entonces de puras. la Tierra se está sacudiendo la energía porque es demasiada la que le estamos transmitiendo. Y por lo tanto, hay mecanismos muy eficientes para colaborar en el saneamiento de esta energía negativa que estamos produciendo a nivel global. Y uno de ellos, y el mejor, considero yo, no solo por mí, sino por todo lo que he leído y por los teóricos, es el Merkaba, ¿no? El sistema de meditación Merkaba, porque los demás sistemas de meditación son como comprar un auto común y corriente, pero el Merkaba es como comprar un auto de carreras, ¿no? O sea, son palabras mayores. Oigan, ¿qué tal está Leo? Perdóname, Leo, estás increíble, me lo quiero llevar a mi casa. Yo creo que aunque, la verdad es que ya saben que yo estoy para complacerlos, pero yo sí te quiero aquí y para ir a echar cafés y que me instruyas y me des estos mensajes tan positivos para sentir que todo tiene un engrane perfecto. Leo, en este momento, ¿hay algún... estamos viendo en pantalla el número, la vía de comunicación con Leo. Como sabemos, es conferencista, entonces él, su comunicación es de una manera diversa, diferente. Asimismo, su Facebook. Vamos a tener que cerrar. Hay un sitio donde podemos... En mi página... Estabas implementando un sitio. Sí. ¿Ya se llevó a cabo, sí o no? Sí, está trabajando. No, el espacio, ¿Sí? nuevo espacio Metatron que se encuentra en Facebook, que dejó mi primo Leonel, ahí estamos trabajando estos temas. Mi página de Facebook y de Instagram, pues ahí me pueden escribir y yo no tengo problema en dar mi teléfono porque los secuestradores no tienen nada que quitarme. ¿No? Y el conocimiento me pues me cae muy bien. No, pero bueno, aquí está. Entonces, ¿quiénes les puedo decir a un grupo también de qué se trata? Sí. Ahora, hay una sola única cosa que quiero decirte. Que con esto nos vamos a tener que despedir. Aquí las redes de Leo, también la vía de comunicación directa. Aquí está, ahora en pantalla. ¿Con qué cerramos, Leo? Bueno, con que efectivamente ya no alcanzamos a citar, pero hay científicos que han hablado del DMT, de la dimetiltriptamina, de manera muy específica, y esta parte es la que actúa en el sueño. Entonces, el sueño tiene 3 etapas, ¿no? En primer lugar es la ruptura de la vigilia, luego entramos al sueño como tal, y luego hay una cosa que se llama sueño profundo. Y el sueño profundo invariablemente ocurre minutos antes de despertar. Y es cuando sueñas todo lo que sueñas. Todo lo que sueñas lo sueñas en ese momento. Porque la dimetiltriptamina es muy intensa, ¿eh? O sea, yo alcanzo a conversar, pero justamente se segrega en el organismo para decirte tranquilo, porque lo que vas a vivir es complejo. No hay capacidad en el ser humano para comprender la complejidad a la que te lleva el DMT. El DMT que segregamos en el portal de la muerte y cuando dormimos, en esta última fracción del sueño. Por lo tanto, recomiendo muchísimo practicar el estado alfa al despertar. La oración, el estado alfa al despertar, porque como es el último tiempo del sueño cuando se segrega, cuando despiertas, todavía está el efecto, ¿verdad? Y entonces puedes tener todavía comunicación con los diferentes cuerpos, puedes tener una relación, el pastillo está abierto. Entonces, es por eso que mucha gente en este espacio de la mañana es cuando se encuentra la mayor creatividad, ¿no? Es cuando se pueden ordenar las ideas, es cuando se puede hacer oración profunda, en fin, es cuando se puede meditar de una manera maravillosa. Entonces, bueno, esto se le debe a esta sustancia sagrada que ahora yo que la experimenté sin inyectármela ni metérmela, sino a través del COVID, cosa que bendigo, cosa que me permitió cambiar mi vida. Mi vida está cambiada completamente. Nadie que me vea ahora siquiera de cerca soy lo que fui antes del COVID. Entonces, yo creo que esta sustancia sagrada que nos ha dado Dios, que la tienen las plantas, los animales, etcétera, 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 tiene esa función. Y esa función es el hecho de que nosotros debemos de comprendernos, porque hay una cosa curiosísima. Justamente cuando Jesucristo en la cruz está en el estado con la activación de la dimetiltriptamina, ora, recita salmos, ¿verdad? Entonces estaba repasando su memoria, en su sabiduría, su conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que la finalidad es comprender sin razonar.
Ese es el verdadero sentido de la vida. Comprender el mundo, comprender la vida, comprender a los demás sin razonarlos. Porque si nos ponemos a razonarlos, se va a imponer el ego. Y eso es terrible. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, COVID. Gracias. Efectivamente, te tocó para que lo compartas. Gracias por compartir, gracias por existir. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Y como yo siempre lo replico, esta es una semilla y cada quien germina, riega o dejamos morir lo que resuene con nosotros. Con muchísimo amor para ustedes. Gracias y principalmente, gracias. Adiós.